Recuerdo esa noche con demasiada claridad. La casa parecía igual a como la había dejado 6 meses atrás. Las paredes no muy altas, el techo con tejas desconchadas, el porche que crujía bajo los pies. Todo estaba en su lugar. Y, sin embargo, todo parecía diferente. Mi marido volvía a retrasarse en su viaje de trabajo. Sus viajes se habían convertido en algo así como una vida entre líneas. No estaba enfadada. Hacía tiempo que había aceptado esto como algo normal. Tal vez incluso encontraba cierto alivio en sus ausencias. Ya no tenía que fingir que entre nosotros todo seguía como antes. Mi suegra me recibió en la puerta con su sonrisa de siempre. Luego rápidamente se alejó y regresó a la cocina. Era una mujer precisa, siempre dejando un espacio entre ella y los demás, incluso en los gestos más cálidos. Con ella era tranquilo, seguro. Mi suegro apareció más tarde, cuando yo ya subía a mi habitación con la bolsa de viaje. Escuché sus pasos de inmediato, pesados, lentos, con ese crujido ronco de los tacones sobre el suelo de madera. Siempre caminaba así. Lo recordaba desde los primeros días en que lo conocí. «Has vuelto», dijo, afirmando algo obvio. Su voz era tranquila, pero algo tembló dentro de ella. Me giré. Estaba un poco apartado sin acercarse. Alto, delgado, con la camisa desabrochada en el cuello. Su rostro, endurecido por el tiempo y el trabajo, mantenía esa atractiva severidad que desde joven consideraba una característica masculina. En sus ojos no había nada extraño, solo atención, calma. O tal vez yo veía lo que quería ver. Sí, respondí. Para quedarme mucho tiempo. Asintió y se fue hacia la cocina. La conversación había terminado, pero una sensación extraña, como si alguien hubiera dejado una huella en la habitación, permaneció en mí. Los primeros días pasaron sin incidentes. Volví a integrarme en el ritmo tranquilo y lento de esta casa. Ayudaba a mi suegra en la cocina, regaba las plantas, sacaba a pasear al perro. Mi marido llamaba por las noches, pero las conversaciones se hacían cada vez más cortas. Hablaba de trabajo, de planes. Yo hablaba del clima. Entre nosotros parecía haber una barrera de vidrio que ninguno intentaba romper. Mi suegro aparecía esporádicamente, a veces por la mañana temprano, cuando salía al patio con una taza de té. Trabajaba en el jardín, podaba ramas, movía cosas. No me prestaba atención, o fingía no hacerlo. A veces lanzaba una mirada rápida por encima del hombro, corta como una sombra, pero dentro de mí dejaba una respuesta extraña. Sentía cómo mi cuerpo se tensaba ante esa sola mirada. Internamente me regañaba por ser tonta, pero la sensación no desaparecía. Una noche, cuando mi suegra fue a visitar a la vecina y nos quedamos solos, él sugirió: ¿nos sentamos un rato en la terraza? El viento ha amainado, está bien. Dudé. Sin razón. No había ninguna excusa para negarme. Pero algo dentro de mí se resistía. Aún así, asentí y salí. Nos sentamos en silencio. Él fumaba. Yo bebía té verde. El sonido de las cigarras, el olor de los manzanos, el aire cálido, todo era como siempre. Y, sin embargo, no lo era. ¿Estás cansada?, preguntó de repente, sin mirarme. Un poco. Aquí puedes descansar. Esta casa es como si estuviera fuera del tiempo. Dentro de ella te olvidas de quién eres y qué debes hacer. No respondí, porque había dado en el clavo. Eso era precisamente lo más aterrador. Cuando se inclinó para colocar el cenicero más cerca de mí, su mano rozó ligeramente mi codo. El contacto fue fugaz, pero mi piel pareció arder. Él, al parecer, no lo notó. Y aún así, yo sentía, casi físicamente, su atención hacia mí. Era como un flujo invisible que me envolvía, que se filtraba entre las palabras, entre los gestos, sin romper las normas. Pero precisamente por eso me confundía aún más. Empecé a notar cosas extrañas en mí. Cómo escuchaba atentamente sus pasos. Cómo me quedaba quieta cuando lo oía cerca. Cómo inconscientemente enderezaba mi postura si sentía su mirada. Cómo esperaba a que hablara. Me decía a mí misma que era solo mi imaginación, que me faltaba calor humano, simple atención de otra persona, que estaba buscando significados donde no los había.
Pero cuanto más me repetía esto, más sentía que todo entre nosotros, el silencio, las miradas, los cruces en el pasillo, estaba electrificado, como si el aire entre nosotros ya llevara dentro la posibilidad de algo prohibido. Y bastaba con dar un pequeño paso para que todo se derrumbara. Una mañana, al bajar a la cocina, lo vi junto a la ventana. Estaba de espaldas, sirviéndose café. Me detuve en el umbral, de repente, sintiendo que no podía entrar, como si algo hubiera cambiado. Como si, al entrar ahora, diera un paso del que no podría regresar. Se giró y me vio. «Buenos días», dijo, tan tranquilo como siempre. Pero algo tembló en su voz. Entré. Puse la tetera. Estábamos de pie, uno al lado del otro, muy cerca. Demasiado cerca. Y, sin embargo, no nos tocábamos. Ni una palabra. Este momento, el más simple de todos, se convirtió para mí en el primero. El punto de partida. Sabía. Algo había comenzado. Aunque pretendiera ignorarlo, ya estaba dentro de mí, y no había forma de escapar de eso. La casa comenzó a cambiar su ritmo. Cada día se parecía al anterior. El mismo jardín, los mismos pasos por el pasillo, el mismo tintineo de los platos cuando lavaba las tazas de todos. Pero dentro de este mecanismo repetitivo surgió algo distinto, algo móvil, como una vena viva en una piedra inmóvil. Entre él y yo, en los intervalos entre frases y silencios, apareció un tipo especial de silencio, lleno de atención, denso, casi vivo. Una tarde, cuando mi suegra se fue al mercado, salí al jardín. Estaba tranquilo, caluroso. Me senté en el banco bajo el cerezo, llevándome un libro, pero no leí ni una línea. Sentía que él se acercaba antes de verlo. Simplemente lo sabía, como uno percibe el cambio del clima cuando el aire de repente se espesa. Él apareció desde detrás de la casa, con una vieja camisa de trabajo y guantes en las manos. Me vio y asintió ligeramente. Parecía que quería pasar de largo, pero por alguna razón se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó, como si fuera casualidad. Su voz era tranquila, grave, una voz que parecía envolverte desde adentro. Sí, respondí, sin levantar la vista. Solo estoy sentada. A veces eso es lo más útil. Se quedó de pie junto a mí. Escuchaba cómo respiraba. No se sentó, pero tampoco se fue. Simplemente estaba ahí. El silencio entre nosotros se extendía como lino entre los dedos. Lento, cálido, elástico. De pronto, dejó los guantes en el borde del banco, casi a mi lado. Me estremecí por ese simple gesto. Miró mis manos, aferradas al libro, y dijo: «Lees, pero no lees, ¿sabes?». Lo miré. Vi su perfil: ojos entrecerrados, labios finos, una arruga junto a la sien. No sonreía, pero en su mirada había una suavidad, ni masculina, ni paternal, solo humana, demasiado profunda para no sentirla en la piel. «Sí», dije en voz baja. «A veces las palabras no son necesarias». Él asintió nuevamente. Y se fue. Desde ese día, todo cambió. No de golpe, sino suavemente, como una sombra que se desliza por el suelo al final del día. Seguía hablando poco, en presencia de mi suegra. Seguía entrando en la cocina en silencio a servirse café. Seguía yendo al jardín sin mirar atrás, pero ahora, en cada uno de sus movimientos, sentía una dirección. Ya no era solo parte del fondo. Se había convertido en alguien, demasiado cerca. Comencé a captar el ritmo de sus pasos, saber por el sonido de la puerta principal si era él quien entraba o no, escuchar cómo tosía en otra habitación, cómo el agua sonaba diferente cuando él se lavaba las manos. Todo esto se convirtió en la banda sonora de mis días. Y yo, el oyente, sintonizado en una sola melodía. Había tardes en las que nos quedábamos solos. Mi suegra salía, mi marido no llamaba. Y nosotros, por casualidad, sin guión, terminábamos en la cocina, solo los dos. Él no hacía preguntas innecesarias, no iniciaba conversaciones profundas. Simplemente estaba. A veces me miraba en silencio mientras cortaba pan. Otras veces ponía una taza de té frente a mí, sin decir nada. Empecé a temer mi propia gratitud. Quería estar cerca de él, pero no quería reconocerme en esta sed.
Todavía lo llamaba soledad, falta de atención, costumbre. Seguía buscando excusas. Un día, su mirada se posó en mi tobillo. Estaba sentada en el sillón, con la pierna doblada bajo mí. Lo vi mirarme. Contenida, pero intensamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No dijo nada. No se movió. Pero en esa mirada había algo extra. No exactamente brusco, pero sí fuera de los límites permitidos. No aparté la vista. No porque quisiera, porque no pude. Al día siguiente intenté ser más fría, hablar menos, no quedarme sola en las habitaciones, pasear más tiempo con el perro. Pero en algún momento entendí que todo esto no era para él. Era una lucha contra mí misma. Él no hacía nada. Ni palabras, ni gestos. Solo, de vez en cuando, una mirada demasiado larga. O un buenas noches, demasiado suave, dicho al pie de las escaleras. Pero incluso eso empezó a sonar como un roce. Me sorprendí pensando en él antes de dormir, imaginando cómo se acercaba. Y en esos pensamientos no había palabras, solo respiración, tensión, solo aquello que no podía ser. Recuerdo una vez, al mediodía, cuando entró en la sala donde yo leía. No escuché sus pasos, se acercó por detrás, y solo su voz, suave, me sacó de mi ensimismamiento. Estás demasiado callada, casi no respiras. Me estremecí, no porque me hubiera asustado, porque tenía razón. Se sentó en el sillón frente a mí, simplemente estaba ahí. Yo seguí sujetando el libro, como un escudo, como una barrera. Pero él ya no me miraba como antes, no directamente, sino como si atravesara las palabras, la piel. No sé cuánto duró ese silencio. Era diferente, no tenso, sino denso, cálido, peligroso. Luego se levantó, lentamente, y al pasar junto a mí, casi rozando mi mano, dijo: a veces es mejor respirar, incluso si da miedo. No respondí, porque mi respiración ya me había traicionado. Ahora cada noche es como un examen. ¿Veré su mirada? ¿Escucharé sus pasos? ¿Rozará mi muñeca con los dedos al entregarme una taza? A veces siento que simplemente no sobreviviré a esta tensión. Otras veces, que solo vivo en ella. Y con cada día es más difícil engañarme a mí misma. Menos creo en las casualidades. Más creo en que entre nosotros hay algo consciente. Ambos lo sabemos. Ambos callamos. Ambos esperamos. Desde que las fronteras entre nosotros comenzaron a desdibujarse, el espacio de la casa dejó de ser seguro. Todo se volvió inestable. Los giros en el pasillo, los minutos matutinos en la cocina, los encuentros casuales en el jardín. Cada detalle ahora podía convertirse en un punto de partida que ocultaba algo más, algo que respiraba en la oscuridad, que llamaba pero no se acercaba. Intentaba no pensar en ello, pero mi cuerpo pensaba por mí. Reaccionaba. Me traicionaba. A veces, por la noche, me descubría escuchando los sonidos desde abajo. No voces ni movimientos de muebles, sino sus pasos, su tos ronca, su presencia, que sentía incluso cuando dormía en otra habitación, detrás de dos paredes. Yo yacía sin moverme, intentándolo, y sentía cómo el miedo comenzaba a despertar dentro de mí. Pero no era miedo al encuentro, era miedo a mi propio deseo. Una mañana me desperté temprano. La casa aún estaba en silencio. El aire era fresco, y envuelta en mi bata, bajé, decidida a hervir agua y pasar unos momentos sola. Él ya estaba en la cocina. Estaba sentado junto a la ventana, de espaldas, con una taza de café en las manos. Solo llevaba una camiseta blanca y pantalones ligeros. Su figura, en la penumbra, parecía ajena, irreal. Me quedé paralizada en el umbral. Él no se giró. Simplemente dijo: «Tú tampoco duermes». Asentí, aunque no podía verme. Entré, abrí el armario de forma mecánica y saqué una taza. «Es una mañana extraña», dije. «Demasiado silenciosa». A veces el silencio es mejor que las palabras. Se levantó y se acercó. Sentí cómo me tensaba. No por miedo, por el agudo reconocimiento de la distancia entre nosotros. Medio metro. Tal vez menos. En silencio, tomó la tetera de mis manos y sirvió el agua.
Sus dedos rozaron ligeramente los míos, y me estremecí. No dijo nada, pero mantuvo su mano ahí un segundo más de lo necesario. Y eso fue suficiente. En ese momento, entendí. El silencio entre nosotros ya no era una protección. Era una admisión. Una admisión del cuerpo. Durante los días siguientes, casi no lo vi. O salía temprano, o regresaba tarde. Me hacía preguntas a las que temía conocer la respuesta. ¿Me estaba evitando? O, por el contrario, me estaba poniendo a prueba. ¿Distancia o control? Pero una noche, cuando mi suegra se fue a casa de un pariente y no volvería hasta el día siguiente, nos quedamos solos. Estaba preparando una cena ligera, sin esperar nada fuera de lo común, cuando él entró en la cocina. Se detuvo en la puerta. Me miró durante mucho tiempo, y sentí que esta noche no sería como las anteriores. Se acercó lentamente. Tomó un cuchillo de la mesa y comenzó a cortar pan. Su mano apenas tocaba la mía. ¿Por casualidad? Ya no lo parecía. No hablábamos, no bromeábamos, no nos escondíamos tras formalidades. En el aire había algo denso, envolvente, como el vapor caliente en el baño. No había dónde esconderse, no había escapatoria. Cuando nos sentamos a cenar, él se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros ya no era neutral. Pesaba. Casi no comí. Él tampoco. «Has cambiado», dijo de repente. Su voz era baja, tranquila, pero con una vibración interna. «Te has vuelto diferente». No respondí. No podía. No quería mentir. Dejó el tenedor y me miró directamente. «Le tienes miedo a ti misma». Sentí cómo una ola crecía dentro de mí. ¿Vergüenza? ¿Ira? ¿Deseo? Yo... No entiendo de qué hablas, susurré. No apartó la mirada. Entiendes perfectamente. Y entonces no pude más. Me levanté, recogí la mesa y corrí escaleras arriba. Allí, tras la puerta cerrada, me quedé de pie, con la frente apoyada contra la pared. Mi corazón latía en la garganta. Mis manos temblaban. Había dicho en voz alta lo que yo misma no me permitía pronunciar. Compartió conmigo mi miedo. Y con eso se volvió aún más cercano. Pensé que no volvería a hablar, que eso había sido el límite, que ahora solo habría distanciamiento. Pero a la mañana siguiente, llamó a la puerta de mi habitación. Un gesto habitual. Y, a la vez, uno que cruzaba todas las fronteras. «¿No has desayunado?», dijo desde el otro lado de la puerta. «No tengo hambre». «Entonces, sal un poco al jardín. Te sentirás mejor». Dudé. Pero salí. Ya me esperaba junto a la puerta del jardín. En una mano llevaba un termo, en la otra una manta. «Vamos». «¿A dónde?» «Solo... por allá», asintió hacia el camino de manzanos. Caminábamos despacio, en silencio. Sentía cómo vibraba el aire entre nosotros. No me tocaba, pero parecía que el contacto ya existía. Simplemente porque estábamos cerca, porque percibía cada uno de sus movimientos. Llegamos a un viejo cenador en la esquina más alejada del jardín. Extendió la manta sobre el banco. «Siéntate». Le obedecí. Sirvió té del termo y me lo entregó. Nos sentamos uno al lado del otro. No muy juntos, pero ya era suficiente para que una dulce y peligrosa sensación se extendiera por mí. «Podrías haberme ido», dijo suavemente. «Hace tiempo». No respondí. «Pero sigues aquí». Me miró. Y en esa mirada ya no había dudas. Sabía, sentía, veía todo. Lo que yo intentaba esconder. No pedía, no apresuraba, pero con su silencio me ponía frente a un espejo. «¿Por qué callas?», susurré. «Porque no quiero decidir por ti». Bajé la vista hacia mis manos. La taza temblaba. La dejé en el suelo. Él seguía mirándome. Simplemente mirándome. Me levanté y di un paso hacia el borde del cenador. No me siguió, pero sentía que esperaba. Su presencia estaba a mis espaldas, como la presión del aire antes de una tormenta. No me giré. No fui hacia él. Tampoco me fui. Me quedé allí, en el silencio, con el temblor en el pecho y un nudo ardiente en la garganta. Y eso fue mi confesión. En silencio, con el cuerpo.
una confesión de que la batalla estaba perdida, de que estaba al borde, y miraba hacia abajo. Después de ese encuentro matutino en el jardín, la casa dejó de ser simplemente una casa. Se convirtió en un lugar donde cada sonido, cada mirada, cada respiración adquiría peso. Era como si las paredes se hubieran empapado de tensión, y ahora ésta se filtraba por las grietas, envolvía mi piel, crecía bajo mis uñas. Aún intentaba vivir en el viejo ritmo, cocinar, lavar la ropa, ver la televisión por las noches, pero cada cosa que tocaba comenzaba a temblar. Él empezó a guardar más silencio. No era un silencio distante, sino expectante. Su silencio ya no se escondía tras la cortesía. Se había vuelto intencionado, como dar un paso en la oscuridad, con plena conciencia de que alguien estaba allí. Mi suegra volvió a irse. Esta vez por 3 días. Una reunión, dijo. Él no discutió. Yo no dije nada. Ambos sabíamos lo que eso significaba. La primera noche pasó en silencio. No hablamos. Él leía el periódico. Yo estaba sentada en la cocina, fingiendo estar ocupada. Intenté escribir algo en mi cuaderno. Una lista de compras, algunas recetas. Todo salió ilegible. Mi mano temblaba. Él entró en la cocina tarde, justo antes de acostarse. Buenas noches, dijo, deteniéndose en el umbral. Asentí sin girarme. Escuché cómo se quedaba ahí, sin irse. Simplemente esperaba. Si te cuesta dormir, puedes bajar. No me duermo temprano. No respondí. Se fue. Pero seguí sentada mucho tiempo después. Luego me levanté, me acosté, cerré los ojos. Pero no pude dormir. En absoluto. Al día siguiente, la casa parecía respirar con nosotros. El aire se había vuelto denso. Lo sentía en todo. En la tela de la almohada, en las baldosas de la cocina, en el crujido de los escalones. Todo se había vuelto demasiado sensible. Hasta la ropa. Incluso mi propia piel. Casi no nos cruzamos. Él se fue por la mañana, regresó al mediodía. Comimos por separado. Nos encontramos casualmente en el pasillo, cuando yo bajaba y él subía. Él se detuvo. Yo también. Entre nosotros no había más de 1 metro. ¿Todo bien? Preguntó mirándome fijamente. Asentí. ¿Te ves rara? ¿Estás cansada? Un poco. Él no dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza y miró, no a mi rostro, más abajo, a mi cuello, mis hombros, mis brazos. Su mirada no era brusca ni grosera, era demasiado atenta, como si ya estuviera tocando. Descansa, dijo y siguió su camino. Me quedé parada mucho tiempo, sintiendo cómo latía bajo mi piel el lugar donde él había mirado. Por la noche me desperté de repente. No entendí por qué. El sueño fue confuso, como si algo hubiera pasado rozándome. Me senté, escuchando. La casa estaba en silencio. Pero ese silencio ya no parecía vacío. Sentía que él no estaba durmiendo. Me levanté. Caminé descalza por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Bajé las escaleras. La luz de la sala estaba encendida. Él estaba sentado en el sillón, con un libro en las rodillas, vestido con una bata. Se giró cuando escuchó mis pasos. Nuestras miradas se encontraron. No pude leer su rostro en ese momento. Paz o inquietud. Pero todo dentro de mí se contrajo. ¿Una pesadilla? Preguntó. Asentí. Él no me llamó. No me ofreció asiento. Simplemente dejó el libro a un lado y cubrió el sofá con una manta. Como si supiera por qué había venido. ¿Quieres té? Me senté, con la cabeza gacha. Respiraba demasiado rápido. Él lo notó, pero no comentó nada. Cuando regresó con una taza, yo miraba por la ventana. A la calle negra, sin un solo farol. Sentí sus pasos detrás de mí, como una descarga eléctrica. Dejó la taza junto a mí. ¿Tienes miedo? No sabía a qué se refería. No, no sé. Él estaba demasiado cerca. Escuchaba su respiración. Era regular, pero lenta, como si se contuviera. Estaba sentada, sin moverme. No podía girarme. No podía irme. Solo escuchaba. ¿Quieres que me vaya? No. Se me escapó. Él no dijo nada.
pero sentí cómo la tensión entre nosotros se volvía casi física, como si una fina película nos separara. Extiende la mano y se romperá. Levanté la cabeza. Él seguía ahí. Me miraba. Sus ojos eran oscuros, pesados. No podía apartar la vista. No podía mirar hacia otro lado. ¿Por qué no tienes miedo? Susurré. Tengo miedo, respondió. Pero ya no importa. ¿Y qué importa? Él dudó. Luego se sentó a mi lado, no muy cerca, pero más cerca que antes. Importa que estás aquí, que no has huido, que lo sabes todo, y sigues aquí. Mi mano temblaba. La escondí entre mis piernas, apretando los dedos. Él miró hacia abajo, luego a mí. Estás en el umbral, dijo en voz baja. Lo veo cada día. No respondí. Las palabras sobraban. Ya todo estaba dicho. Él puso la mano en el respaldo del sofá, justo detrás de mí, sin tocarme. Pero sentía el calor. Estaba ahí. Me respiraba en el cabello. En ese momento entendí. Esto no era solo atracción, era necesidad. Algo que no desaparecería. Aunque me levantara y corriera, esto me seguiría. Me respiraría en la nuca, esperando que tropezara de nuevo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Nada, respondió. Solo espero. ¿Qué esperas? Que dejes de mentirte a ti misma. Se alejó, se levantó y se acercó a la puerta. Dejaré la luz encendida. Si no puedes dormir, vuelve. Seguí sentada. Hasta el amanecer. Al día siguiente, en la casa no pasó nada fuera de lo común. Él volvió a salir. Regresó con las compras. Yo arreglé el jardín. El sol brillaba, inusualmente cálido para el otoño. Parecía que toda la velada anterior había sido un sueño, pero mis manos aún recordaban la vibración, y mi piel, su cercanía. Por la noche escuché cómo subía las escaleras. Sus pasos eran seguros, pero no apresurados. Yo estaba frente al espejo, cepillándome el pelo. Se detuvo frente a mi puerta. Y yo, sin girarme, dije, «Entra». Él guardó silencio. Luego giró lentamente el pomo. Entró. Cerró la puerta tras de sí. ¿Qué has elegido? Preguntó. Miraba el espejo, viendo su reflejo. Estaba en la penumbra. Solo sus ojos brillaban más que todo lo demás. Guardé silencio largo rato. Luego dije, estoy cansada del miedo. Él dio un paso más cerca. Entonces, estás aquí. No asentí. No me moví, pero él lo entendió. Lo sabía. Se acercó más. Sin tocarme, se inclinó hacia mi hombro. Su aliento tocó mi piel, como el viento antes de una tormenta. Cerré los ojos. Esa noche no hubo palabras. No hubo declaraciones. No hubo límites. Todo lo que me retenía, el miedo, los tabúes, el deber, retrocedió. Solo quedó el silencio, profundo, lleno de significado. Y unas manos que no preguntaban, solo aceptaban. Él no apresuró, no irrumpió. Esperó. Cada uno de mis pasos, cada mirada, cada toque partieron de mí. Él solo respiraba cerca. Aceptaba mi decisión. Por primera vez, entendí que el deseo puede no ser una violación, sino una entrega. No una caída, sino una liberación. La mañana fue extrañamente clara. Me desperté en mi cama, sola, pero el aire aún estaba impregnado de él. Me levanté. Bajé. Él estaba en la cocina, preparaba té. Me vio y sonrió. No como un vencedor, como alguien que ya no se esconde. «Buenos días», dijo en voz baja. Me acerqué, tomé la taza y me senté frente a él. «Buenos días». No hablamos más. No hacía falta. Todo ya estaba decidido. Había cruzado el umbral. Y ya no había vuelta atrás. Después de esa noche, nada cambió. Y, al mismo tiempo, todo cambió. No hablamos de ello, ni por la mañana, ni durante el día, ni al siguiente. No lo mencionamos, no lo tocamos con palabras. Pero el silencio entre nosotros ya no estaba vacío. Se había convertido en un campo cargado de electricidad. En cada mirada se leía, «Tú sabes y yo sé». No era olvido, era un acuerdo tácito. Ambos sabíamos.
Ahora estábamos del mismo lado. Empecé a sorprenderme a mí misma, temiendo mis propios pensamientos. Ya no había ansiedad en ellos, solo expectativa. El miedo anterior, mezclado con culpa, parecía haberse disuelto. Solo quedaba la pulsación de algo profundo, vivo, que ya no pedía salir. Simplemente existía. En cada movimiento, cada paso, cada sombra en la pared. Cuando mi suegra regresó, la casa se cerró nuevamente, como si alguien hubiera cerrado cuidadosamente la puerta de aquella habitación donde nos permitíamos ser nosotros mismos. Ella no sospechaba nada, o fingía no notarlo, o tal vez realmente no sentía. A veces, quienes miran directamente, ven menos que quienes lo hacen de reojo. Volvimos a vivir los tres juntos. La mañana comenzaba con el aroma del café, con pasos apagados en el pasillo, con su voz en la cocina, demasiado animada, demasiado uniforme. Intentaba no mirarlo cuando ella estaba presente, pero tan pronto como se alejaba, su mirada encontraba la mía. Rápida, precisa, segura. Ya no se escondía. Era mi recordatorio, tú elegiste. Era domingo. Soleado, frío, con un cielo transparente. Los tres fuimos a la casa de campo. Para airearla, dijo mi suegra. El camino serpenteaba a través del bosque. Casi no había tráfico. Él conducía. Yo estaba sentada atrás. Entre él y yo había distancia. Pero dentro de mí, todo temblaba, como si estuviera a mi lado, tocándome, mirándome. Sentía sus dedos en mi tobillo, aunque mantenía ambas manos en el volante. En la casa de campo, encendimos la estufa, organizamos las cosas. Él salió a cortar leña. Yo lo seguía afuera, como si fuera casualidad. Él no se giró, solo dijo, «Estás temblando. Aquí hace frío. En ti no es por el frío». No respondí, simplemente me acerqué más. Él se dio la vuelta y me miró durante mucho tiempo. «Aquí todo se escucha», dijo en voz baja. «No estamos solos». «Lo sé». Dejó el hacha. Se acercó completamente. Su mano no me tocó, pero quedó suspendida cerca de mi mejilla. Solo su cálido aliento. Solo su mirada. Era peor que un toque. Mucho peor. «Estás al borde», dijo lentamente. «No te calmarás hasta que cruces». «¿Y tú?». Se inclinó más cerca. Sus labios casi rozaban mi oreja. Yo ya crucé. Por la noche, la casa se calentó. Tomábamos té, escuchábamos cómo crepitaba la estufa. Él estaba sentado frente a mí, en el sillón. Mi suegra estaba a su lado. Hablaba de algo relacionado con el trabajo. No escuchaba. Miraba sus manos. Descansaban sobre los brazos del sillón, tranquilas, seguras. Recordaba cómo esas manos me sostenían. Cómo, con su contacto, dejaba de ser yo misma. Él lo notó. La comisura de sus labios tembló ligeramente. No fue una sonrisa. Fue conocimiento. Él siempre lo entendía. Siempre. Muy tarde por la noche, me desperté por el viento. Fui a la cocina a beber agua. El pasillo estaba oscuro. Él estaba junto a la ventana. Me estremecí. ¿No puedes dormir?, susurré. Él se giró. Tú tampoco, me acerqué. Él no retrocedió. ¿Por qué todavía tienes miedo?, preguntó. Porque esto es imposible. No. Esto ya está sucediendo. Esto está mal. ¿Y qué está bien? Guardé silencio. ¿Está bien vivir a medias? ¿Esconderse? ¿Fingir? Miraba sus ojos. Eran serios, no apasionados, no hambrientos, tranquilos, como los de alguien que ha aceptado su realidad. ¿No entiendes?, suspiré. Entiendo todo. Ya estuve donde estás tú ahora. Hace tiempo, y ya no quiero volver. Dio un paso hacia mí. No retrocedí. Mis ojos se cerraron solos, pero no hubo contacto. Di no, pidió. Di una palabra y desapareceré. No dije nada. Di. Una sola vez. Seguí en silencio. Él se inclinó. Su frente tocó la mía. Las manos no se movieron. Todo se detuvo. Solo respiraciones. Solo temblores. No lo dirás, susurró. Y otra vez se fue. Al día siguiente regresamos a la ciudad. De nuevo la casa familiar. De nuevo los días habituales.
Pero algo se rompió. Un fusible fino. Aquello que me mantenía al límite se agrietó. Comencé a despertarme con su nombre en mi mente. Me sorprendía esperando sus pasos, su voz, su silencio. En cada objeto, en la taza, en el sillón, en la manta, había algo de él. No podía respirar. Pero tampoco quería que se hiciera más fácil. Todo se volvió insinuaciones, medias acciones. Pasaba junto a mí y rozaba mi mano con las puntas de los dedos, aparentemente por casualidad. Pero dentro de mí todo ardía como hierba seca. Me miraba y su mirada desnudaba. Hablaba, y su voz se convertía en una orden, incluso si solo pedía que le pasara la sal. Estaba bajo su poder. Pero no como prisionera, sino como cómplice. Una noche ya no pude soportarlo más. Demasiado acumulado. Demasiado peso dentro. Me levanté. Caminé por el pasillo. Su habitación estaba abierta. Estaba sentado junto a la ventana, en la oscuridad. No dormía, esperaba. No puedo más, dije. Él asintió en silencio. Estoy perdiendo la cabeza. Sí, tengo miedo. Yo también. Me senté a su lado. No me tocó, pero sentí el calor de su hombro. ¿Por qué no das el paso? Pregunté. Porque este no es mi juego, es el tuyo. Yo ya crucé. Ahora te toca elegir a ti. ¿Y si no elijo? Entonces te quedarás al borde, para siempre. Miraba mis manos. Temblaban. Tomó una de ellas. Con cuidado, como si fuera de cristal. Solo la sostuvo. Durante mucho tiempo. Luego la soltó. Me miró a los ojos. Ya sabes todo, dijo. Solo queda dar el paso. Pasó una semana. Vivíamos uno al lado del otro, como dos actores atrapados en el clímax. Pero nadie pronunciaba su línea. Todo estaba suspendido. Todo se detuvo. Ya no podía hablar con nadie. Todo parecía falso. Su silencio era lo único real. Un día no regresó para la cena. Esperé. Miraba por la ventana. Cuando escuché sus pasos, mi corazón se detuvo. Entró. Se quitó la chaqueta. Me miró. Mañana no estaré. Me iré por un día. Asentí. Se acercó más. Muy cerca. Pero no me tocó. Solo dijo, si quieres, ven. Y se fue. A la mañana siguiente, partió. Me quedé sola. Pensé todo el día. Vagué por la casa como un fantasma. No podía mirar nada. No podía pensar en nada. Por la noche me senté en su sillón. Miraba la oscuridad. Durante mucho tiempo. Luego me levanté. Fui a su habitación. Me acosté en su cama. Sentí el olor de su piel. El olor de algo que ya no estaba prohibido. Solo necesitado, de forma cruelmente necesaria. Cerré los ojos. Y comprendí. Ya no hay límite, solo un paso. La casa estaba vacía. El silencio no sonaba como de costumbre. Zumbaba. Susurraba. Arañaba las esquinas. Se colaba bajo la piel. No escuchaba pasos ni voces. Ni los suyos. Ni los míos. Era como si incluso las paredes contuvieran el aliento. Él se había ido. Dijo que volvería por la noche. No pregunté a dónde, no lo explicó. Ya no necesitábamos hablar en voz alta. Pero con su partida algo más desapareció. Como si alguien hubiera extraído el elemento principal del mundo. Su soporte. Sin él, no sabía respirar. Todo a mi alrededor se volvió artificial. Me sorprendí poniendo una taza sobre la mesa. Y sonaba hueca, irreal. Abrí la ventana. Y el aire no ayudaba, solo me recordaba. Él no está. Temía este día. Y lo esperaba. Porque sabía, después de esto, ya nada sería igual. Esto no era solo un paso. Era una caída. Y si no lo daba ahora, nunca lo haría. Primero intenté distraerme. Limpié el polvo, organicé cosas, regué las plantas. Todo parecía una simulación patética de vida. Como jugar con muñecas. Hablaba en voz alta para no volverse loca por el estruendo silencioso dentro de mí. Todo me recordaba a él. La taza que sostenía, el libro que dejó sin terminar, la manta en la que me envolvía mientras él estaba sentado a mi lado. De nuevo fui a su habitación. Lentamente.
cuidadosamente, como si entrara en un santuario prohibido. Todo estaba en su lugar. Ni una mota de polvo. La ropa colgaba ordenada. El reloj en la mesita. Su cuaderno de notas, abierto en la mitad. No lo leí. Me bastaba saber que estaba ahí, que él lo había tocado, que sus dedos habían pasado por esas líneas. Me acosté en su cama. El olor de su piel en la almohada, cálido, intenso, desgarrador, perforó más fuerte que cualquier pensamiento. No lloré, simplemente yacía, mirando al techo, como buscando una respuesta. Él dijo, si quieres ven. Me dejó elegir, y eso solo hacía que fuera más aterrador. Para la noche ya no sabía cuántas horas habían pasado. ¿5? ¿8? El día se extendió como una semana. Mi cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse. Apenas me levanté cuando afuera comenzó a oscurecer. Encendí la lámpara. Su luz era demasiado brillante. La apagué de inmediato. Estaba en el pasillo, frente a su habitación. No entré. No todavía. Miraba la puerta como si fuera la línea entre dos mundos. Me dolía. Dulce. Vergonzoso. Espeluznante. Y, a pesar de todo, necesario. Él iba a venir. Lo sabía. Y entonces todo se resolvería. Pero no sabía cuándo. Y eso me estaba volviendo loca. Escuché sus pasos aún en las escaleras. Reconocí el ritmo. Lentos, pesados, seguros, no cansados, pero llenos de lo que llevaban dentro. Me quedé quieta, como un animal en su madriguera. Estaba sentada en la oscuridad, con las rodillas pegadas al pecho, escuchando cómo abría la puerta, ponía la bolsa, se quitaba los zapatos. Ningún ruido extraño, ninguna palabra, solo movimiento, solo su presencia. Pasó junto a mí. No se detuvo frente a mi puerta. No me llamó. Solo cerró suavemente la puerta de su habitación. Esa fue su última palabra. Silenciosa. Decisiva. Una oferta de la que ahora dependía todo. Salí media hora después. Me puse una bata. Caminé descalza por el pasillo. Me detuve frente a su puerta. Puse la mano. Estaba caliente. Desde el otro lado salía luz. Significaba que no estaba durmiendo, que estaba esperando. Mi mano temblaba cuando toqué el pomo. Giró. Entré. Él estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a mí. La cabeza gacha, las manos entrelazadas. Bajo la bata no llevaba ni un gramo de ropa, pero ya no importaba. Él lo sabía. Todo lo sabía. No necesitaba girarse. Yo estaba allí, como perdida, en silencio. Él no levantó la cabeza. «¿Viniste?», dijo finalmente, en voz baja, sin emociones, como un hecho. Asentí, aunque no podía verme. «No sé por qué», susurré. Él se levantó, se giró, se acercó completamente. «Lo sabes». Me miraba como si no estuviera viendo a una mujer, sino a un fenómeno, a algo largamente deseado, casi imposible. Su mirada no era hambrienta, era agradecida. Y eso era más aterrador que cualquier deseo. «Esto no es el final», dijo. «Es el comienzo». «¿Y qué pasará después?» «Todo». Él no se apresuró. Su mano se posó en mi hombro. Sus dedos eran cálidos. No tocaban, consolaban. No tomaban, liberaban. «¿Tienes miedo?» «Mucho». «Entonces quédate». Yo estaba allí. Respiraba. Mi pecho se contraía como en un espasmo. Pero no me fui. Di un paso, uno. Y todo cambió. Por la mañana desperté en mi habitación. Sola. Al principio no entendí si era un sueño. Pero luego vi, en la almohada, una nota doblada en 4 partes. «Te sostuve solo durante la noche. Por la mañana eres tú misma. Si quieres, vuelve. Pero solo si sabes que ya no puedes hacerlo de otra manera». Lo releí decenas de veces. Con cada lectura, algo ardía más dentro de mí, porque sabía, ya no podría hacerlo de otra manera. Él no preguntó, no insistió, me dio libertad. Pero la libertad resultó ser una prisión, porque ahora pertenecía a este límite, y todo en mí quería cruzarlo de nuevo. Las semanas pasaron. Vivíamos como antes.
Desayunábamos juntos, nos cruzábamos en el pasillo, tomábamos té en silencio. Él no me miraba más de lo necesario, no me tocaba, no me llamaba, y por eso el deseo se convirtió en dolor, no en hambre, en vacío. Me volví irritable, somnolienta, inquieta. Todo me molestaba, incluso yo misma. A veces lo veía tarde en la noche, en el jardín. Estaba allí con una taza, fumando. Miraba hacia la oscuridad. Yo salía por agua y atrapaba su silueta en la ventana. No saludaba con la mano, no llamaba, pero sabía. Él me veía. A veces me acercaba. Nos quedábamos en silencio juntos, durante mucho tiempo. Luego él se iba, sin tocarme, sin recordarme. Pero ese silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Decía, estamos aquí, estuvimos, estaremos. Cuando no aguanté más, él estaba cerca. Entré a su habitación sin tocar. No se sorprendió. ¿De nuevo? Asentí. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sonrió. Por primera vez. No con moderación, no para sí mismo. Abiertamente. Cálidamente. Ahora sabes lo que es esperar. Asentí. Y ya no quieres. No puedo. No se apresuró. Nos sentamos juntos. Solo sentados. Su mano se posó sobre la mía. Suave, tranquila, no exigente. Sana, no será fácil, dijo. Pero esto es real. Guardé silencio. Me miró a los ojos. ¿Tienes miedo? Ya no. Así comenzó lo nuevo. Sin grandes palabras, sin drama, sin promesas, solo con el silencio, solo con la espera, y su fin. Me desperté temprano. Afuera aún no había amanecido, pero el aire ya no era nocturno. Transparente, húmedo, preludio del alba. Llamaba al exterior, como llaman los caminos nuevos, aún no recorridos. Yo yacía boca arriba, mirando al techo, sintiendo como algo importante se elevaba en mi pecho. Silencioso, pero inevitable. Hoy todo debía resolverse. Lo sabía desde la noche anterior, cuando nos despedimos en el pasillo. Él, de nuevo, no dijo nada. Solo me miró. Tranquilo, como si nos hubiéramos encontrado no en la vida, sino en el espacio entre sueños y realidad. Era como si quisiera decir, ya lo has decidido todo, solo que aún no te lo has confesado. No dormí en toda la noche. Los pensamientos se enredaban en un nudo apretado. Todo lo que había sido hasta ahora estaba detrás de mí. Todo lo que vendría dependía de un solo paso. Nadie me impedía nada. Nadie me apresuraba. Solo yo. Solo mi elección. La casa respiraba en silencio. Las paredes, el suelo, los platos en el escurridor, incluso el espejo. Todo parecía contener el aliento. Estaba junto a la ventana, abrazándome a mí misma, observando el jardín. La escarcha brillaba en la hierba, olía a tierra, a madera mojada, al polvo que la noche había amortiguado. Él estaba allí. Lo sabía. No necesitaba mirar. Fui descalza, sin ponerme nada encima de mi camisón. Caminaba como a través del agua, como a través de un sueño. Abrí la puerta y salí. El frío tocó mis tobillos, pero mi cuerpo parecía arder por dentro. Estaba bajo el cerezo. La misma manta sobre sus hombros, el mismo vaso de arcilla en sus manos. Fumaba lentamente, por costumbre. Me vio, y no se movió. No preguntó. No llamó. Esperó. Quiero hablar, dije, acercándome. Él no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como dándome permiso. Tengo miedo. Todo esto no debería haber pasado. Yo no sé quién soy a tu lado. Tú misma, respondió él en voz baja. Levanté los ojos. Me miraba directamente, sin pena, sin súplica, como a una igual. Y eso dolía. Pero también era correcto. Pensé que podía detenerme, volver atrás, fingir que esto... Titubeé, fingir que nunca ocurrió, que todo podía volver a encajar en los límites. ¿Y ahora? Ya no puedo, ni aunque quiera, asintió. Su rostro permaneció tranquilo, casi severo.
pero en sus ojos vi un temblor. También tenía miedo. Ya cruzamos el punto de no retorno. Lo sé, dije. Lo siento. Solo necesitaba tiempo. Esperé. Habría esperado tanto más. Bajó la cabeza. Si hubieras sabido que elegirías ser tú misma. Guardamos silencio durante mucho tiempo. El jardín se llenaba lentamente de una pálida y húmeda mañana. Los pájaros aún no habían despertado, pero ya se escuchaban crujidos en las ramas. Todo se preparaba para el día. Y yo también. Dio medio paso hacia mí. Solo medio. Sentí su olor, el calor de su piel, el sabor del cigarrillo en el aire. Mis párpados se cerraron solos. Mis hombros se relajaron. El miedo retrocedió. Este camino no será fácil, dijo. Nos juzgarán. Tal vez me rechaces de nuevo. Tal vez más de una vez. Sonreí débilmente. ¿Y tú? Ya no puedo hacerlo de otra manera. No hablaba con énfasis, no con desesperación. Simplemente, como quien reconoce una verdad, como quien habla de lo inevitable. Extendí la mano. Toqué su pecho. Sentí los latidos. Coincidían con los míos, en perfecta armonía. Ya no quiero seguir fingiendo, no quiero mentirme a mí misma, dije. Entonces quédate. Asentí. Ese fue el paso, el último, y el primero. Los días comenzaron a fluir de otra manera. No hubo grandes gestos. No huimos. No nos escondimos. Simplemente estábamos. Juntos. De forma discreta. Pero más sólida que antes. Por la mañana, él colocaba su taza junto a la mía. Se sentaba más cerca, sin imponerse, como si fuera casualidad. Pero ya no me alejaba. Me iba acostumbrando a que él era mi aire, mi ritmo, mi sombra, y también mi sol. No hablábamos de ello, solo con la mirada, solo con el aliento, con cosas que no pueden expresarse con palabras. Todo lo importante estaba entre. Veía cómo me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Su mirada se extendía hacia mí como raíces buscando agua, con voracidad, con respeto, con una incontrolable conexión interna. Y yo, ya no luchaba. Vivía en este fuego. Un día dije, rompimos todas las reglas, la familia, la lógica del mundo. Él no respondió de inmediato. Solo puso su mano sobre la mía. No rompimos nada. Construimos nuestro propio mundo. ¿Quién lo aceptará? Aquellos que realmente te aman. Miraba por la ventana, a la carretera, donde alguna vez se fue mi marido, su hijo. No hablábamos de él. No porque no importara. Sabíamos. Se había ido. Y no volvería. No como esposo. No como alguien a quien pertenezco. Tuvimos que confesarlo. Decirlo. Revelarlo. Fue más tarde. Difícil. Doloroso. No todos perdonaron. No todos se quedaron. Pero no nos defendimos. No nos justificamos. Solo nos tomamos de las manos. Como señal, atravesamos el fuego. No retrocederemos. Ahora todo es diferente. Sigo despertándome temprano. Preparo el desayuno. Él lee junto a la ventana. No necesitamos confirmaciones. Simplemente estamos, sin condiciones, sin estatus. A veces me sorprendo pensando, ¿y si aquella noche no hubiera ido? ¿Si me hubiera detenido? Y cada vez el horror. Porque ahora sé lo que significa vivir no con la mitad de mí misma, sino con todo mi ser. No tener miedo, no huir, dar el paso, incluso si toda mi vida se desmorona bajo mis pies, y reconstruirla de nuevo, pero con aquel a quien no eligió mi razón, sino todo lo demás.